Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de dónde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Últimamente en Colombia, un sector de las autoridades que tiene que ver con los estupefacientes ha logrado echar a rodar una campaña según la cual se divide al país en buenos y malos. Se ha dicho abiertamente que las personas de bien, preocupadas por el país, que hablen en contra de los herbicidas con los cuales se están quemando la marihuana, que esas personas no pueden hacerlo, o que si lo hacen es porque están a sueldo y a servicio de la mafia en Colombia. Nosotros a lo largo de 8 años hemos estado de cara al país, el país sabe nuestros intereses, somos enemigos del narcotráfico, pero también no vamos a aceptar guardar silencio, callarnos cuando estimamos que hay males grandes para el país como la destrucción de nuestro medio ambiente. De manera que yo siento mucho esa posición de esas autoridades que a la fuerza quieren callar estas voces que hablan de los problemas del país, y vamos a tocar ese tema hoy y muchas veces más cuando sean tantas cuantas sean necesarias, puesto que estimo que hay problemas de fondo que debe conocer la opinión pública. Esta noche hemos invitado a un mamo arhuaco de la Sierra Nevada y a 2 abogados que han demandado ante la Procuraduría General de la Nación la aspersión de un herbicida, el glifosato, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hemos pensado, ¿por qué el gobierno nos contesta en esa forma con veneno? Uno de los abogados que en representación de los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta ha presentado su denuncia ante la Procuraduría General de la Nación es el doctor Antonio Nieto Guetti. Yo diría, si los norteamericanos propusieran en los Estados Unidos que se utilizaran herbicidas dentro de sus ecosistemas para acabar con los plantíos de marihuana de Oregon o los plantíos de marihuana que existen en las sierras de California. El segundo abogado que ha presentado estas demandas ante el procurador es el doctor Tarcisio Roldán Palacio. Entre otras acciones que nosotros pensamos intentar está la de demandar la revisión de esas licencias para que se cancelen las de todos los herbicidas que están produciendo efectos dañosos para el medio ambiente. RTI está presentando Enviado Especial. El tema de esta noche es el glifosato, o sea, el veneno, la sustancia que quema las plantas y que está siendo esparcida, que ha sido esparcida en la Sierra Nevada de Santa Marta para quemar la marihuana. Tenemos en el estudio a Julio Izquierdo, él es un mamo, un líder arhuaco, y a los abogados Antonio Nieto Guetti y Tarcisio Roldán Palacio, quienes, a nombre de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, demandaron ante el Procurador General de la Nación la utilización de este veneno. Para comenzar, algunas imágenes de los sembradíos de marihuana que hay en esa zona. Estas son las imágenes. Julio, ¿qué opinan ustedes, los dueños de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la utilización de este glifosato? Estamos muy resentidos y tristes a la vez, porque el gobierno no nos quieren, pensamos en nuestro allá, toda la tribu está pensando de que el gobierno nos contesta es con el veneno, y no en otra forma que nosotros podamos tener confianza. En lo hecho, en palabra y hecho hay muchas cosas.
Allá se nos está secando todos los árboles. Aguacate, ya no hay aguacate en ciertas regiones, los indígenas ya no tienen aguacate. Hay partes de café que están secándose, la mayor parte. Y así sucesivamente en la Sierra Nevada, en los páramos donde hay papa y donde cultivan escasamente, que viven de eso, se le han secado cantidades de papas y cebollines, cosas de primera necesidad. Y enfermedades en los niños y los animales se nos están muriendo íntegramente en una y en otra forma, enfermedades que desconocemos hace mucho. Hemos pensado, ¿por qué el gobierno nos contesta en esa forma con veneno, cuando ese veneno viene de allá de Estados Unidos, que allá no lo quieren probar porque le tienen miedo, y nosotros somos como conejos que nos quieren probar con ese veneno? Es una interrogación que he venido a hacerle al mismo presidente Belisario Betancur, pero me ha sido difícil y estoy aprovechando esta oportunidad con este medio de información. Decía usted, ¿este veneno al que se refiere usted es este que están echando ahora contra la marihuana? ¿O viene Claro, antes, eso. o viene de Por atrás eso el digo, problema? claro que atrás hay mucho más, pero más énfasis le hago a porque si mata una planta, a los 3 o 4 días ya está seco, tiene que matar de esa misma savia, tiene que haber un poco cantidad de árboles que son medicinales en los páramos, que son escasos. Y no solamente mata el árbol, sino al llover se envenena el agua, más la brisa lo lleva, le da vuelta a toda esa Sierra Nevada, entonces ahí viene la enfermedad. Nosotros, los mamos, los mayores, estamos culpando a los civilizados porque la peste viene a través de esos, y la enfermedad no podemos combatirlo porque antes combatíamos con nuestra misteriosa sabiduría. El doctor Antonio Nieto Huete, abogado representante de los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta, es ampliamente conocido, especialmente en la costa atlántica, por sus denuncias. La última denunció penalmente a las autoridades de Barranquilla a raíz de la contaminación del agua y la muerte de varios niños barranquilleros, aparentemente por esta causa. Doctor Nieto, desde su punto de vista, ¿qué está sucediendo en la Sierra Nevada de Santa Marta? La Sierra Nevada de Santa Marta, el ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta está siendo destruido por la acción de las autoridades dentro del proceso de histeria colectivo que vive el país, estimulado por verdaderos expertos en la conducta humana, quienes están tratando de convertir a este país en un país con sentimientos de culpa colectivos. Y es así que bajo el pretexto de la extirpación de los cultivos de marihuana, se ha procedido a darle el visto bueno a la utilización de un herbicida dentro de un ecosistema. El Consejo Nacional de Estupefacientes, según las noticias de prensa, porque los mecanismos oficiales no han publicado qué fue exactamente lo que aprobó el Consejo Nacional de Estupefacientes, han aprobado la utilización de destrucción masiva del ecosistema por medio de 7 helicópteros de una potencia extranjera que deberá lanzar toneladas de glifosato sobre los cultivos de marihuana que se encuentran allí y que fueron detectados por las autoridades, y de contera destruirán todo el proceso de la vida que está allí cimentado desde hace 22 millones de años. Bueno, ¿qué saben ustedes del glifosato? ¿Qué información tienen? Las informaciones que se tienen del glifosato son las informaciones que publica la casa Monsanto, que es la casa productora del herbicida. Estas informaciones son variadas porque hemos logrado descubrir que existen 2 tipos de información. La primera información es la contenida en un manual que es editado por la casa Monsanto colombiana. Y existe otro manual bajo la responsabilidad de Monsanto de los Estados Unidos, los cuales difieren en su contenido informativo. ¿Cuál es la diferencia de ese contenido informativo? ¿Qué le informa el productor
al consumidor norteamericano y luego qué le informa el productor al público colombiano. Tanto el ministro de Justicia como la viceministra de Salud Pública han afirmado a los medios masivos de comunicación que el glifosato es una sustancia absolutamente inocua. Solo puedo entender que hagan estas manifestaciones los altos funcionarios del Estado porque hayan sido víctimas de una inducción en error por parte de los funcionarios de la Casa Monsanto o bien por parte de las autoridades antinarcóticos de los Estados Unidos. En efecto, en el manual de información de Monsanto de los Estados Unidos, vemos que existe un capítulo C que habla de las precauciones. En este capítulo C sobre las precauciones, en letras mayúsculas, se advierte que el glifosato ataca todas las estructuras moleculares, a excepción de la estructura molecular del acero inoxidable. Existen unas notas en mayúscula también en este manual, en que se dice que se evite el contacto con las hojas y partes verdes del tallo de las plantas deseables. Las plantas deseables dentro de un ecosistema son todas las plantas que hacen parte de ese ecosistema, puesto que todas hacen parte de la cadena de la vida. Se dice además que se debe evitar la contaminación de semillas y alimentos de consumo humano o animal, y que se debe mantener fuera del alcance de los niños. Estas observaciones están en letras mayúsculas, en tanto que en el manual producido bajo la responsabilidad de Monsanto colombiana, esta información está mutada. Solamente a través de la inducción en error me explico que el señor ministro de Justicia haya dicho en Santa Marta de que el glifosato es absolutamente inocuo. No puede ser inocua una sustancia que se piensa introducir dentro de un ecosistema y que altera y que modifica el proceso de biosíntesis de las plantas dentro del mismo ecosistema y que además destruye las bacterias fijadoras del nitrógeno. Todos sabemos perfectamente de que los suelos producen e introducen el proceso de biosíntesis de la vida en las plantas a través de la descomposición de las sustancias que se encuentran en la tierra por medio de las bacterias fijadoras del nitrógeno o fijadoras de otras sustancias o que descomponen los metales y los metaloides para que las plantas la puedan incorporar dentro de su proceso de la vida. Sin embargo, todas estas circunstancias parece ignorarlas el ministro de Justicia y parecen ignorarlas los altos funcionarios del Estado que autorizaron la operación glifosato. Bueno, yo creo que podemos cambiar un poquito el frente de la entrevista. Nosotros en el año pasado entrevistamos al señor ministro de Salud Pública, al entonces ministro de Salud Pública, y nos dijo que no serían autorizados herbicidas en nuestro país para utilización masiva hasta tanto nuestros científicos no lo autorizaran. Estas son las palabras que entonces el ministro nos dio en una entrevista. Y mientras nosotros los colombianos, con nuestros técnicos, con los institutos colombianos, no hayamos comprobado científica y técnicamente que los productos que se proponen sean inocuos, no vamos a permitir el uso de ellos, porque es nuestra responsabilidad como gobierno proteger la vida y la salud de los colombianos. El señor ministro decía esto unos días después de que el Instituto Nacional de Salud le había dicho al alto gobierno que no se debería usar el paraquat, que es otro herbicida. La historia del paraquat, más o menos muy breve, es esta. 3 veces le pidió el alto gobierno un concepto al Instituto Nacional de Salud y 3 veces el instituto le dijo que no se debería usar. Sin embargo, se utilizó el glifosato a raíz de la muerte del ministro Lara Bonilla. Pero esto era lo que decía el doctor Mauricio Restrepo, un científico que encabezó la segunda comisión que le dijo al gobierno no utilice herbicidas en el país en forma masiva. Esta es la primera conclusión es que la posible aplicación de herbicidas químicos en forma masiva para erradicar los cultivos de marihuana y coca significa un grave riesgo de tipo ecológico, teniendo en cuenta que los cultivos que piensan erradicarse
están situados en zonas que deben considerarse reservas ecológicas del país y teniendo también en cuenta que la información actualmente disponible acerca de los efectos que estas sustancias tienen sobre las aguas, los suelos, la fauna y la flora es incompleta y los efectos que pueden esperarse son impredecibles en este momento. Doctor, ¿cuáles son las bases de la denuncia que presentó usted, que presentaron ustedes en contra del glifosato ante el Procurador General de la Nación? La denuncia penal es por violación de las normas relativas a la protección de los recursos naturales y se fundamenta en lo siguiente. Es verdaderamente sorprendente la forma como se ha manejado por parte de la DEA la histeria colectiva que vive Colombia en relación con el tráfico de drogas, hasta el punto que los funcionarios que autorizaron la operación glifosato con pretermisión de las normas del Código de Recursos Naturales han violado las propias normas de seguridad de la casa fabricante al autorizar la aspersión aérea del glifosato. Es decir, que la casa fabricante La casa fabricante, a pesar de que mantiene dentro de sus manuales una cláusula en la cual dice que no responde por su producto, ni lo garantiza, y a pesar de que dice en el manual de información de Monsanto colombiano que las aplicaciones aéreas se deben evitar si existe el peligro de arrastre por el viento, y que se piensa aplicar en la Sierra Nevada de Santa Marta, en unos farallones donde hay vientos de más de 30 y 40 kilómetros por hora, a pesar de eso, los funcionarios del gobierno nacional han utilizado helicópteros, no sé con qué fines, prescindiendo de las normas de seguridad de la casa fabricante. Además, pactaron con la casa Monsanto un producto, un herbicida, para lanzarlo dentro de un ecosistema, a sabiendas de que la casa Monsanto, de acuerdo con las informaciones que provienen de los Estados Unidos, en la revista Newsweek, nos indican que la casa Monsanto fue condenada hace aproximadamente 3 meses por un juez de Nueva York en un sonado proceso por la utilización y la contaminación de los soldados de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, precisamente con los herbicidas de la casa Monsanto. Entonces, estas son circunstancias indicantes de algo. Son indicantes o de que el ministro y los altos funcionarios del Estado fueron engañados en la presentación de los informes técnicos por parte del ICA y por parte de la DEA, o que están siendo presionados por las autoridades de los Estados Unidos, condicionándolos no sé por qué, para que apliquen este glifosato dentro de la estructura de la Sierra Nevada. Todos sabemos perfectamente que la Sierra Nevada de Santa Marta es una región en la cual tienen sus asentamientos los indígenas Kogi, los indígenas arhuacos y los indígenas malayos, que tienen una gran significación para la cultura nacional y para la seguridad cultural de nuestro pueblo. En consecuencia, se están violando también disposiciones internacionales de las cuales es garante Colombia, como tratados internacionales sobre pequeñas poblaciones en extinción, grupos humanos en extinción, minorías nacionales en extinción. Se está presionando a las poblaciones indígenas de la Sierra Nevada para que soporten toda esa carga de la contaminación química. ¿A expensas de qué? Yo diría, si los norteamericanos propusieran en los Estados Unidos que se utilizaran herbicidas dentro de sus ecosistemas para acabar con los plantíos de marihuana de Oregon o los plantíos de marihuana que existen en las sierras de California, o si permitirían los Estados Unidos de América que se utilizaran herbicidas dentro de las reservas de los indios Hopi, o dentro de las reservas de los indios Tewa, o dentro de las reservas de los indios navajos en Arizona. Yo creo que en los Estados Unidos el Procurador General de la Nación iniciaría inmediatamente un proceso por conspiración. Eso es lo que estoy solicitando yo al Procurador General, de que abra un proceso por conspiración contra los funcionarios que han engañado al señor Ministro de Justicia, porque en otra forma no me explico que ande diciendo por todas las poblaciones de Colombia de que el glifosato es inocuo y de que no va a pasar nada con su utilización. El doctor Tarcisio Roldán Palacio complementa el equipo de abogados que representa a los indígenas de la Sierra Nevada
en este problema del glifosato. Doctor Roldán, si se causaren daños en esta operación, ¿a quiénes se hace responsable? ¿Quiénes son responsables? La casa fabricante del producto tiene que responderle al país por los daños que cause en el ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tiene que responderle a los propietarios y poseedores que exploten económicamente predios en la Sierra Nevada de Santa Marta por la destrucción de sus cultivos la nación colombiana, que a sabiendas de que en los manuales, aquí tengo el manual de la casa productora, la casa productora salva su responsabilidad por lo que pueda ocurrir con la aplicación del producto, ha autorizado su empleo en el país. Es verdad que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes, y que tienen el deber de destruir los cultivos de marihuana en el país, pero eso no implica ni mucho menos que no tenga la obligación de indemnizar a todas las personas ajenas a esos cultivos a las que les cause daños. Y esos daños se pueden causar porque de acuerdo con la aplicación antitécnica que se está haciendo del producto, las condiciones meteorológicas tan particulares y tan especiales de la Sierra Nevada de Santa Marta, con toda seguridad se van a producir derivas del producto que allí se está aplicando. Bueno, escúcheme, resumiendo, lo que dice este manual, hecho por el productor del glifosato, es que el productor no se hace responsable de los daños que cause. ¿Es eso lo que dice? Lo que dice este manual es que el productor no se hace responsable de los daños que cause su aplicación por personas distintas de ellos mismos, que son las que lo están aplicando. Pero a pesar de que eso dice el manual, de acuerdo con la doctrina de los tribunales de los Estados Unidos y de los jueces de Estados Unidos, tiene que responder la casa productora o fabricante por los daños que ocasiona. Bueno, eso en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo van ustedes a trabajar? ¿Qué acción van a hacer en Estados Unidos? ¿Cómo van a demandar a esa casa productora? En Estados Unidos contamos con la colaboración del colega Newton Schwartz, que ya demandó a la Monsanto, como dijo el doctor Nieto, por los perjuicios causados en la psiquis y en la integridad física de los soldados de los Estados Unidos que pelearon en Vietnam y que resultaron contaminados, y fue condenada a pagar $180 millones, precedente muy importante para los futuros pleitos que se presenten. Bueno, la demanda que ustedes ponen contra la utilización, la demanda penal de este glifosato, ¿han establecido ustedes algunas cifras o en qué términos está esa demanda? Ha sido precisamente una de las gravísimas omisiones en que ha incurrido el gobierno al autorizar la aplicación del glifosato en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se ha dicho que van a destruir los cultivos de marihuana con glifosato, pero no se le ha dicho al país, se le ha ocultado esa información de que finalmente vamos a ser los contribuyentes los que vamos a tener que pagar los daños que le ocasionen a los indígenas y a los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, y no se sabe cuántos miles de millones de pesos van a valer. De acuerdo con su criterio, ¿por qué entonces se está dando licencia en Colombia para que se utilicen estos productos? Desconozco las causas por las que se haya dado licencia para la utilización de estos productos en el país, pero es evidente que si se ha obrado con ligereza o no se han revocado esas licencias a tiempo, el Estado colombiano también se hace responsable de mantener la vigencia de esas licencias. Entre otras acciones que nosotros pensamos intentar está la de demandar la revisión de esas licencias para que se cancelen las de todos los herbicidas que están produciendo efectos dañosos para el medio ambiente y deteriorando la calidad de vida del hombre colombiano en defensa de la ley, de la Constitución y del derecho humano fundamental a un medio ambiente sano que tenemos todos. Como dije en la presentación de este programa, yo hablaré de la lucha, de la utilización de herbicidas, cuantas veces me lo permita la libertad que hay en este país, porque como colombiano tengo derecho a hacerlo. Y no voy a caer en la trampa que se le está tendiendo al país, que le han tendido autoridades colombianas, repitiendo las palabras del embajador de los Estados Unidos, que quienes nos atrevamos a hablar
de la utilización masiva de plaguicidas, lo hacemos porque estamos al servicio de la mafia. Yo creo que nuestro programa, creo que a mí la gente me conoce ampliamente en Colombia. No estoy al servicio de nadie, estoy al servicio del país y repito, voy a continuar tocando este tema.